Hola, hola, sean todos bienvenidos a su canal. En esta ocasión les traigo estas lindas y hermosas flores de narcisos. Son pedidas de una suscriptora. Aquí están. Esta es realizada en blanco con rosita y esta la realicé en blanco con amarillo. Para el tutorial las estoy realizando en amarillo con naranja. Van a ser combinadas. Bueno, pues vamos a iniciar con el tutorial de estas flores de narciso. Para el tutorial voy a utilizar estos colores. Estos son estambres acrílicos. Aquí dice 100% estambre acrílico. Estoy utilizando estos: amarillo, naranja, verde. También estoy utilizando alambre. Este es calibre 26. Como ustedes ya saben que lo pongo doble. Está muy delgado y siempre lo pongo doble para las flores, para los pétalos y para las hojas. Para el tallo voy a estar utilizando que ya viene forrado. Miren. Voy a estar trabajando con el gancho del 2.5. Unas tijeras y unas pinzas para cortar alambre. También vamos a utilizar nuestra pistola con silicón para pegar los pétalos. Aquí tengo ya preparados 5 pétalos. También le voy a poner hojas. Bueno, pues vamos a iniciar con el tutorial. Para iniciar el pétalo, vamos a realizar nuestro punto de inicio. Y vamos a realizar cadenitas. En total de las cadenitas vamos a realizar 13. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenitas. Una vez que terminamos de realizar las 13 cadenitas, vamos a dejar el primer punto. En el segundo realizamos punto bajo, 1. En el siguiente punto bajo, 2 puntos bajos. Ahora un medio punto alto, medio punto alto, un punto alto, un aumento de punto alto, perdón. Dos puntos bajos, 1, 2, medio punto alto y un aumento de punto alto. Vamos a realizar un punto alto en el siguiente. En el siguiente un aumento de punto alto. En total de los aumentos vamos a realizar 3, intercalando por un punto alto. Tenemos un aumento, punto alto, aumento, punto alto, y en el siguiente el aumento. Así. Ahora en el siguiente voy a realizar punto alto. 2 medios puntos altos. 1 y 2. En el último punto voy a realizar punto bajo, una cadenita y ahí mismo un punto bajo para girar. Ahora a partir de aquí vamos a realizar lo mismo que realizamos de este lado, lo vamos a pasar
al siguiente. Iniciamos con el medio punto alto, un segundo medio punto alto, un punto alto y el aumento de punto alto, 1 y 2 puntos ahí mismo. Miren. Ahora continuamos con el punto alto, el aumento y aquí ya tenemos 1, 2, un punto alto y el tercer punto de aumentos. Así, ya tenemos un aumento, 2 y 3. Ahora vamos a realizar un medio punto alto, los 2 puntos bajos que iniciamos, 1 y 2, así. Ahora en esta cadenita que sale aquí, voy a realizar un punto bajo y aquí vamos a colocar nuestro alambre. En esta cadenita donde nos quedamos, ahí voy a pasar el alambre. Voy a jalar para ajustar. Realizo una cadenita y aquí mismo voy a realizar un punto bajo. Así. Miren. Ahora aquí vamos a realizar 3 puntos bajos. En el primer punto, 1, 2 y 3. Tenemos 1, 2, 3. Ahora voy a realizar 6 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 medios puntos altos. Ahora a partir de aquí vamos a realizar puntos bajos. Vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Así. Llegamos aquí a donde formamos como es lo que es la punta de nuestro pétalo. Y aquí voy a realizar un punto bajo. 1, 2. En este voy a realizar una cadenita. Voy a pasar en estos dos. En estas dos hebras y voy a realizar un pico con un punto deslizado. Ahí mismo voy a realizar un siguiente punto bajo. Así. Miren, aquí ya queda formado el pico. Acomodamos nuestro alambre. Ahora vamos a realizar lo mismo de este lado, lo vamos a pasar al siguiente. Continuamos con 6 puntos bajos. Perdón, se salió. Ahora vamos a realizar los 6 puntos bajos. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Ahora realizamos 6 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así. Ahora vamos a realizar los puntos bajos. 1, 2, 3 y aquí serían 4. Así, recuerden que acá hicimos 1, metimos el alambre, hicimos una cadenita y realizamos un segundo, entonces se aumenta 1. Ahora vamos a cerrar en estos puntos. Vamos a pasar el hilo, jalo, acomodan su pétalo, que les quede así bonito. Miren. Y pasamos el hilo en el alambre, jalamos, enredamos un poco y vamos a girar. Cortamos hilo y pues como ven aquí ya tengo realizado el pétalo. Miren. Y aquí ya tengo mis 6 pétalos ya para formar la flor. Ahora voy a realizar lo que es la campanita de nuestra flor. Esta campanita. Para realizar la campanita voy a realizar un aro mágico. Así. Dentro de este arito voy a realizar una cadenita. Dentro de este aro voy a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Así. Jalo el hilo y cierro el aro. No tan apretadito porque recuerden que vamos a pasar el tallo, el alambre junto con los pistilos. Es que no lo dejen tan apretadito, dejen un poquito así, flojito. Ahora vamos a cerrar en este punto, en este primer punto donde iniciamos, con un punto deslizado. Nos tiene que quedar así. Para nuestra segunda vuelta vamos a realizar aumentos. Realizo 1, 2, son 2 puntos en cada punto. Llevo 2, 3, 4, y 5 aumentos. Ahora vamos a girar. Vamos a hacer así para cerrar nuestro tejido. Aquí en este vamos a realizar un punto deslizado. Nos tienen que ir quedando así. Y en total de los puntos tenemos 10 puntos. Para nuestra tercera vuelta realizo una cadenita aquí mismo, un punto. Y aquí vamos a ir realizando un punto y un aumento. Un punto y un aumento.
un punto y un aumento. Voy a cerrar en el primer punto con un punto deslizado. Miren, y ya así va quedando. Aquí tenemos 15 puntos. Ahora voy a realizar un punto, mi primer punto. En el siguiente realizo un aumento. Y a partir de aquí voy a realizar 1, 2 puntos y un aumento. Un punto, un segundo punto y un aumento. Miren. Y así vamos a trabajar hasta terminar. Vamos a terminar con un punto, un aumento, un punto y cerramos. Bueno, y en esta vuelta vamos a tener 20 puntos. Miren, y aquí terminamos con un punto. El aumento, un punto y cerramos con un punto deslizado en este primer punto. Así. Ahora a partir de aquí vamos a dar 5 vueltas con los 20 puntos. Realizo una cadenita. Aquí mismo voy a realizar mi primer punto y esta vuelta la vamos a trabajar solo puro punto, no vamos a realizar ningún aumento. Los 20 puntos que realizamos son los 20 que vamos a trabajar por 5 vueltas. Así vamos a ir realizando los puntos. Bueno, voy a terminar mis 5 vueltas y ya les muestro para pasar al siguiente paso. Bueno, chicas, aquí ya terminé de realizar las 5 vueltas. Tenemos la de los 5, los 10, los 15 y los 20. A partir de aquí vamos a realizar 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 con los 20 puntos. Bueno, aquí ya las tengo. Ya las terminé. Ahora vamos a iniciar una última vuelta. Realicé una cadenita, aquí voy a realizar un punto. En esta vuelta voy a realizar 3 puntos y un aumento. 1, 2 y 3. Aquí realizo el aumento. Así. Y nuevamente 1, 2 y 3. Tengo los 3 puntos, ahora voy a realizar el aumento. Así. Y esta vuelta sí la vamos a trabajar con 3 puntos y un aumento. Bueno, sí la vamos a terminar y las veo ya para la última vuelta. Bueno, aquí ya terminé de realizar la última vuelta. En total son 25 puntos con 3 aumentos y 3 puntos y un aumento. Ahora voy a cerrar en el primer punto con punto deslizado. Así. Miren. Y así es como nos va quedando la campanita. Para la última vuelta voy a subir 1, 2, 3 cadenitas. Aquí en el mismo punto voy a realizar un punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3 cadenitas y en cada punto vamos a ir pasando con punto bajo. 2, 3 cadenitas y cerramos con punto bajo. Y así vamos a ir trabajando toda esta vuelta por todo el borde de nuestra campanita, realizando 3 cadenitas y punto bajo. 1, 2, 3
y punto bajo. Miren. Y así vamos a ir realizando todo alrededor de nuestra campanita. Bueno, aquí ya terminé de realizar todo el borde a mi campanita. Ahora voy a pasar el último, lo voy a pasar aquí, pero lo voy a jalar hacia esta parte de atrás para cerrarla. Así. Cortamos y cerramos nuestro. Ahora aquí con una aguja vamos a pasar el hilo por todo el borde para perderlo. Y así es como ya quedó nuestra campanita, miren. Ahora vamos a realizar unos pistilos. En total de los pistilos yo le voy a poner 6 pistilos. Miren, aquí tengo 5. Ahora les voy a mostrar cómo realizarlos. Para realizar los pistilos tengo aquí un poquito de alambre. Estos son como, vamos a ver cuántos centímetros. Son aproximadamente 9 centímetros. Esto los vamos a forrar con hilo amarillo. Le voy a colocar un poquito de silicona aquí en la punta para poder pegar. Pegamos la punta del hilo para que a partir de aquí vamos a enredar todo nuestro alambre. Vamos a ir girando, girando. Y así vamos girando para ir forrando nuestro alambre. Le pongo un poquito más aquí en la punta. Corto el hilo. Le doy unas vueltas que se retuerza un poquito más. Y lo vamos a pasar por mitad. Lo vamos a dividir por mitad. Y ahora vamos a enrollar nuestro alambre. Así miren. Vamos a ir girando. Que nos quede así. Y aquí le vamos a dejar ya, antes de terminar, vamos a dejar como un huequito. Así. Si ustedes ya tienen una medida, pues ya nada más lo que hacen es cortarle para que tengan todo a la medida. Todos sus pistilos. Y miren, así ya quedó forrado.